El tema para hoy son las arritmias cardíacas. Este tema es importante debido a que son alteraciones de la secuencia de las contracciones y relajaciones del corazón. Sus causas pueden ser diversas, al igual que su gravedad y consecuencias clínicas. Algunas modificaciones del ritmo cardíaco remiten de forma espontánea, eh, cuando se elimina la causa que se ha producido, mientras que en otros casos afecta de forma importante a la función cardíaca. Hablando un poco de historia de los trastornos del ritmo cardíaco como patología diferenciada dentro del conjunto de las enfermedades del corazón, podría tener su origen en las sendas comunicaciones desde 1906, en las comunicaciones de Einthoven sobre la electrofisiología clínica, donde mostraban extrasístoles ventriculares, bloqueo auriculoventricular completo, flúter y fibrilación ventricular en pacientes con cardiomegalia. Posteriormente, Morgagni en su libro, también en 1717, apoyándose en la observación del sacerdote Anastasio de Bolonia, Morgagni describía la experiencia sobre estos pequeños ataques epilépticos, destacando que nunca se acompañaban de convulsión. Ahora, para hablar un poquito de electrofisiología, es para entender y manejar adecuadamente las arritmias, es necesario conocer estas nociones básicas. La activación eléctrica cardíaca. En condiciones normales, el impulso cardíaco se genera en el nodo del seno auricular o nodo sinusal, que representa el marcapaso del corazón. En las células del nodo, estas son automáticas, es decir, son capaces de generar sin estímulos externos su propia forma rítmica. Los potenciales de acción, y de esta manera va a generar un latido. El potencial de acción generada en el nódulo sinusal se difunde en todas las células auriculares, completándose la excitación auricular en aproximadamente 40 milisegundos. De este modo, el impulso cardíaco alcanza el nodo auriculoventricular en este tiempo. Aquí la conducción se retrasa lo suficientemente, es decir, a 100 milisegundos, como para permitir que la contracción de las aurículas expulse la sangre y los ventrículos antes de que esto se contraiga. Sí entienden esta parte, ¿no es cierto? El nódulo sinusal se activa o se despolariza y sucede la contracción auricular, ¿sí? Esto lo hace en 40 milisegundos. En cambio, en pasar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, ¿sí? En fisiología, no sé si recuerdan, hay un tabique, eh, un tabique auriculoventricular que es el que provoca este retraso, ¿sí? De 100 milisegundos. Entonces, esto fisiológicamente es importante para que pueda contraerse lo suficiente ya las aurículas y que queden vacías de sangre y permitir que en cambio esté relajado todavía el músculo ventricular para que pueda llenarse a su capacidad máxima. Desde el nodo auriculoventricular, la onda despolarizante penetra en los ventrículos recorriendo el tejido especializado de conducción. Este está formado por el haz de His que se bifurca en las denominadas ramas del haz de His que a su vez se ramifican originando las fibras de Purkinje, ¿no es cierto? Entonces, del nodo sinusal al auriculoventricular hay los haces internodales, anterior, medio y posterior, que son los que van a la aurícula derecha, y el haz de Bachmann, que van a la aurícula izquierda. No sé si se acuerdan eso. Y luego del nodo auriculoventricular van por el haz de ahí, ¿sí? Y este a su vez se divide en rama derecha, rama izquierda. Rama derecha al ventrículo derecho, rama izquierda, ventrículo izquierdo. Una vez se terminan estas ramas, dan origen a las fibras de Purkinje, ¿sí?
que están entre el endocardio y el miocardio. Entonces, de esta manera se propagan los potenciales de acción y provocan la contracción. Desde las células de Purkinje, el impulso se conduce y excita a todas las células musculares ventriculares, empezando por los músculos papilares, desde donde el impulso difunde a las paredes del ventrículo en un corazón normal, desde que se genera un potencial de acción en el nodo del seno, hasta que se excita la última célula ventricular. El tiempo que transcurre para esto es de 220 milisegundos. Las células del nodo auriculoventricular y tejido especializado de conducción ventricular son también automáticas, siendo capaces de generar sus propios potenciales de acción. Es por eso que también ocurren las arritmias o este tipo de arritmias, como son las sextasístoles. ¿Sí? Es decir, por A o B razón, deja de funcionar el nodo sinusal, pueden generarse contracciones a partir del nodo auriculoventricular o de cualquier parte del tejido eh, nervioso del corazón, pero salen unos latidos mucho más lentos, ¿sí? Por eso es que si el nodo sinusal no funciona, necesitamos un marcapasos externo, ¿sí? Para acelerar este latido cardíaco. Por último, vamos a señalar que en condiciones normales, la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos del nodo auriculoventricular, de hecho, la existencia de conexiones adicionales que unen eléctricamente las aurículas y los ventrículos es una de las causas de aparición de arritmias cardíacas. Justamente lo que les estaba mencionando. O a veces en condiciones patológicas se puede activar otro latido y dando origen a estas extrasístoles. ¿Sí? A ver, Carol, entonces continuamos contigo, por favor. Ya, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ya. Buenas noches, doctor, compañeros. Bueno, como acaba de mencionar el doctor Oscar, vamos a hablar acerca de las arritmias cardíacas. Bien, hablando un poquito de generalidades, como sabemos, nuestro corazón late una media de 70 latidos por minuto, es decir, 100.000 veces al día y 35 millones de veces al año. Cada vez que lo hace, bombea 70 mililitros de sangre. Esto supone que el corazón bombea más o menos unos 5 litros de sangre cada minuto. Esto es lo que se conoce como gasto cardíaco. Bien, sabemos que los latidos del corazón están impulsados, ¿no?, por impulsos eléctricos que hacen que las aurículas y los ventrículos se contraigan de forma tanto adecuada, sincrónica y rítmica. Y bueno, como sabemos, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. Bien, hablando un poco de fisiología, como ya lo mencionó el doctor, tenemos que la secuencia del impulso eléctrico del corazón se inicia en el nódulo sinusal, en la aurícula derecha. De ahí pasa a las aurículas al nódulo auriculoventricular, que está situado en la unión de las aurículas con los ventrículos, y de tal manera llega a los ventrículos por el haz de His, como mencionó el doctor, y finalmente este estímulo se conduce por los ventrículos a través del sistema de Purkinje, como pueden ver en la imagen. Bien, vamos ahora a definición de arritmias. Bueno, ¿qué nos mencionaba las arritmias? Nos mencionaba que esta es una alteración en la sucesión de latidos cardíacos que puede deberse a cambios en la frecuencia cardíaca, tanto porque se acelere o disminuye, es decir, una taquicardia o una bradicardia, que no son necesariamente irregulares, sino más bien rápidas o más lentas. Las causas. Algunas causas comunes de los latidos cardíacos anormales nos mencionaba, dentro de las más importantes, tenemos así los niveles anormales de potasio, daño al miocardio por un ataque al corazón, una cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, hipertiroidismo. Bien, también nos mencionaba que las arritmias muchas de las veces puede estar insinuada por sustancias o medicamentos, como por ejemplo tenemos el alcohol, la cafeína o drogas estimulantes, medicamentos para el corazón o la presión arterial, el consumo de cigarrillo, como bueno, en sí la nicotina, drogas que estimulan la actividad del sistema nervioso y medicamentos utilizados para la depresión o la psicosis, entre otros.
Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el paciente que va a tener una arritmia va a tener palpitaciones, disnea, angina de pecho, síncope, una parada cardiorrespiratoria, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, disociación electromecánica. Los riesgos que pueden llevar las arritmias, eh, nos mencionaba que las altas frecuencias ventriculares lo que van a hacer es desencadenar una insuficiencia hemodinámica severa con hipotensión. La mala activación anárquica origina una frecuencia auricular, nos mencionaba de entre 400 a 700 latidos por minuto. Eh, También nuestro paciente que tiene una arritmia va a tener sudoración o sensoriales por mala perfusión cerebral. Y también nos mencionaba que las altas frecuencias ventriculares, al aumentar las demandas de oxígeno, puede desencadenar una angina de pecho. También nos mencionaba que, por ejemplo, la falta de contracción muscular, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se favorezca el estancamiento de la sangre y por ende que exista trombosis. ¿En qué? En las partes de las trabéculas de las paredes auriculares. Si estas se desprenden, es decir, estos trombos se van a originar embolias periféricas. Tanto las que se desprenden de la aurícula derecha originan embolismo, tanto embolismos pulmonares y se desprenden de la aurícula izquierda van hacia la aorta. Nos mencionaba que esto también puede originar fibrilación y taquicardia ventricular. ¿Cómo está clasificado? Bueno, en sí hay varias clasificaciones, pero tenemos tanto la clasificación más común por el origen, por la frecuencia cardíaca y por su modo de presentación. Con respecto a su origen, tenemos supra y supraventriculares y ventriculares. Supraventriculares, es decir, se originan antes de las ACIs, es decir, en las aurículas, ¿no? Con el nodo auriculoventricular. Y las ventriculares ya que están especificadas en los ventrículos. Y por su frecuencia cardíaca, es decir, van a ser rápidas o lentas. En rápidas hacemos mención a que su frecuencia va a ser superior a los 100 latidos por minuto y lentas o bradicardias que va a estar su frecuencia por debajo de los 60 latidos por minuto. Y por su modo de presentación que van a ser crónicas o paroxísticas. Bien, adentrándonos un poco con respecto a las arritmias supraventriculares, tenemos así como primero la fibrilación auricular, que, bueno, en el electrocardiograma nos mencionaba que no hay ondas P, como pueden observar en la imagen, y a lo largo de lo que debería ser la línea isoeléctrica, se identifican unas pequeñas irregulares ondas F. Las ondas F no se ven en todas las derivaciones, y bueno, los QRS suelen ser finos, como pueden ver, súper finitos. Ya, ¿cuáles son los riesgos de la fibrilación auricular? Nos mencionaba que son fundamentalmente de 4 tipos. Tenemos así que las altas frecuencias ventriculares al aumentar, la falta de una contracción auricular eficaz, que pueden originar fibrilación y taquicardia ventricular. Como segundo, con respecto a la clasificación de arritmias supraventriculares, tenemos el flúter auricular. Nos mencionaba que su frecuencia auricular va a estar entre 240 y 360, más o menos aproximada de un promedio, siendo la frecuencia de 150 por minuto. Esta frecuencia suele ser un buen indicador del diagnóstico en el electrocardiograma para diagnosticar un flúter auricular. En el EKG vamos a ver que no hay ondas P, como pueden observar en la imagen, y a lo largo de la línea isoeléctrica se ven las denominadas ondas F en forma de dientes de serrucho. Tenemos también la taquicardia supraventricular. Nos mencionaba que esta va a estar caracterizada por paroxismos con inicios y finalización abruptos, va a tener un ritmo regular. La onda P va a estar presente o ausente. Rara vez proceden al QRS y suelen ser negativas en la unión auriculoventricular. El PRR, sí va a haber onda P que va a proceder al QRS y bueno, el intervalo PR es menos de 0.12 segundos. El intervalo RR van a ser iguales, como pueden observar en la imagen, igual, y los QRS también van a ser normales. Ya. Con respecto a las extrasístoles supraventriculares,
Bueno, nos mencionaba que esta es una contracción ventricular prematura con un complejo QRS amplio, como pueden observar en la imagen, va a estar súper amplio. Y esto lo que va a hacer es originar un marcapasos ectópico ventricular. Esto va a ocurrir mucho antes del latido siguiente y es seguido por una pausa compensatoria, como pueden ver en esta parte. Ya. Ahora vamos a la siguiente clasificación que corresponde a arritmias ventriculares. Ya, tenemos aquí las extrasístoles ventriculares. Nos mencionaba la literatura que se definen como trastornos aislados del ritmo cardíaco, originando en el electrocardiograma complejos prematuros o adelantados, como pueden observar en la imagen. Ya, tenemos también la taquicardia ventricular, que va a ser una arritmia originada en un marcapasos ectópico ventricular. La frecuencia va a ser más o menos un aproximado entre 150 y 250 latidos por minuto. Y bueno, aquí como pueden observar en la imagen, los complejos QRS son amplios, anormales y bizarros. No tienen una morfología adecuada ni normal. También tenemos la clasificación por frecuencia cardíaca, es decir, por o bradicardia o taquicardia. Bien, con respecto a esto, las bradiarritmias nos mencionaba que son trastornos lentos del ritmo cardíaco, resultan de la producción inadecuada de impulsos provenientes del nodo sinusal o de un bloqueo de la propagación del impulso y pueden causar pérdida de la conciencia. Es muy frecuente en el infarto del miocardio si la frecuencia es baja y mal tolerada. Se trata con atropina y si no responde con marcapasos. Como pueden ver en la imagen hay un espacio largo y nos mencionaba que es normal en deportistas y durante el sueño y que es muy frecuente en el infarto agudo de miocardio. Con respecto a la taquicardia, nos mencionaba que, bueno, como sabemos, la frecuencia cardíaca va a ser elevada, ¿no? Y va a ser mayor a 100 latidos por minuto. Puede estar producido por un aumento de la temperatura corporal, ejercicio, estrés, miedo, ansiedad, dolor, fiebre, anemia, hipovolemia, teofilinas, sustancias excitantes como el café, el tabaco, entre otros, hipertiroidismo. El paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, entre otros. Y nos mencionaba algo importante, que no suele precisar tratamiento, sino reconocer la causa desencadenante y corregirla. Y bueno, la frecuencia cardíaca, como ya les había mencionado, suele oscilar entre 100 y 180 latidos por minuto. Ya, eso es con respecto a lo más básico de las arritmias. Ya, está muy bien. Sí, porque no hay mucho también que acotar. Entonces, de acuerdo a su revisión bibliográfica, ¿cuáles son las más frecuentes en nuestro medio? O en el Ecuador, podríamos decir, porque estudios en Zamora, Loja no hay. Disculpe, doctor, no le escuché. Ya, de acuerdo a su revisión bibliográfica, ¿cuál de estas arritmias son las más frecuentes? Sí, nos mencionaba que las más frecuentes es las arritmias supraventriculares. Ujú. O también, por ejemplo, las taquiarritmias cuando aumenta más del 100 latidos por minuto. Ujú. Ya, los bloqueos también son frecuentes, mejor dicho, especialmente o sea, los leves, los de primer grado que se manifiestan con una prolongación del intervalo PR y no requieren tratamiento. Hay otros bloqueos de segundo grado que tampoco requieren tratamiento, pero estos sí son raros, ¿sí? Eh, los que sí son un poco frecuentes son los bloqueos de tercer grado, que ocurren a veces en el infarto agudo de miocardio y el tratamiento depende del lugar del infarto. Se trataría de la utilización de un marcapaso temporal o permanente de acuerdo a la situación clínica del paciente.
Eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, no le quieren preguntar nada. Entonces ahí quedaríamos. Ya. Carol, Ujú. muy bien. Ya, Gracias. Entonces gracias. mañana a las 16 horas mismo, 16:15, creo le tocaba a su compañera, ¿no? Sí, Estefan. Ujú. Sí, con este. Cierto.